cualquier caso y contra cualquier sujeto. Esa constitución invasora es pues el principio del neoconstitucionalismo. Y pasamos al segundo punto, la jurisprudencia basada, está acá, ¿no? Jurisprudencia, sí. La jurisprudencia basada en principios y valores es lo que se llama una jurisprudencia principialista. Es la que va a utilizar el juez constitucionalista, mientras que el juez legalista se va a mantener apegado a la ley. ¿Y qué quiere decir esto de jurisprudencia principialista? Tenemos que distinguir entre reglas y principios. En la legislación ordinaria lo que encontramos fundamentalmente son reglas. En las normas constitucionales que se refieren a derechos y a la justicia encontramos principios. Las reglas son supuestos de hecho que están precisamente definidos. Hay un supuesto de hecho al cual se le asigna una determinada consecuencia jurídica, un supuesto de hecho condicional. Por ejemplo, si un sujeto da muerte a otro, va a ser condenado por la pena del delito de homicidio. Entonces, este juez, ¿qué hace? Hace silogismos. Hace silogismos y subsunción. Hay una premisa normativa, que es el que comete el delito de homicidio, será castigado a pena penitenciaria. Hay una premisa fáctica, José Pérez da muerte a Juan Rodríguez. Y hay una conclusión de que el sujeto que dio muerte al otro debe ser condenado a una pena de penitenciaría. Esto es el pan cotidiano, porque yo lo que quería advertir también, entre las tantas cosas que uno se pone a sacar apuntecitos y deja cositas por ahí, entre las tantas cosas que yo creo que no hay una sustitución o dos etapas que se van sucediendo una a la otra. Hasta aquí fuimos legalistas y ahora pasamos a ser constitucionalistas. No, el legalismo va a seguir existiendo y siempre vamos a tener que hacer esos silogismos. En el Código Civil, vean cómo al que incumple las obligaciones, el 1342, el artículo madre de la responsabilidad contractual, incumplimiento de la obligación le conecta la consecuencia de obligar al incumplidor a reparar el daño que causa. Entonces estamos en qué dominio acá, en el dominio de la certeza, porque está todo definido. El dolo es en palabras y maquinaciones insidiosas que inducen al otro sujeto a hacer un contrato que no hubiera hecho. Todo está definido con precisión cuáles son los requisitos para la validez de los contratos. Si no están esos requisitos, la consecuencia es la nulidad. Y así estamos aquí con el juez legalista. Y este juez está apoyado en qué valor es la certeza. Aparece la certeza como el apoyo, el valor de la certeza del juez legalista. Así que a un Estado legalista tenemos un juez legalista y un sistema basado en reglas, que son las que encontramos en la ley, habitualmente en el Código, que son todas definidas, muy precisas, y tenemos tranquilidad. Eso es un bien bastante apreciable, ¿no? Estar tranquilos pisando terreno seguro. Pero entramos a los principios, ¿y qué encontramos? Que los principios son indeterminados. Pensemos en la libertad o en la igualdad o en el derecho a la vida. No hay un supuesto de hecho, Juan da muerte a Pedro, no existe. Ni existe tampoco ninguna disciplina para el principio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que frente a esa situación de indeterminación, y el juez va a buscar los valores, pero ¿cómo hace para aplicarlos y de qué manera? Y hasta qué punto. Voy a presentar un ejemplo porque lo estudié hace poco y me parece muy interesante. En el caso de la buena fe, ahí no hay duda que el juez se va a manejar por principios, no porque lo digan los artículos de la Constitución,
que se cita el artículo 7, 72 y 332, sino porque el Código Civil lo dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Y entonces el juez, ¿qué hace? Ve que hay una serie de comportamientos y conductas y digo, ¿cómo sé si esta conducta viola la buena fe o no la viola cuando se actúan las partes en un contrato de acuerdo o contrarios a la buena fe? Y el caso de Ferry-Boat me parece muy interesante también, como es el caso de Macedo, para que vean un principio hasta dónde se puede extender. La buena fe sale por la boca de los jueces. Y yo, en mi libro, creo que uno de los posibles aciertos es formar un concepto de la buena fe de acuerdo con la jurisprudencia y hacer 3 clasificaciones. La tercera clasificación es la buena fe solidaria. Pero el Código italiano tiene un artículo en la Constitución que dice solidaridad, ¿no? Está expresado, es expreso. Ahora, nosotros tenemos ese principio, no es expresado por la Constitución uruguaya. Digo porque me gusta plantear las preguntas. Si tuviera la clase me estaría contestando estas preguntas. Y porque también no están aquí como para escuchar una disertación, sino también para contestar silenciosamente las preguntas que se van formulando. Entonces, Ferry-Boat es lo siguiente: había una concesión de bar y restaurante en el buque que hacía la carrera de Colonia a Buenos Aires. Ese contrato no tenía plazo, entonces el concedente podía terminarlo cuando quisiera, y utiliza ese ejercicio en el comienzo de la temporada alta, el 15 de diciembre. Se entiende que la temporada alta va del 15 de diciembre hasta el 15 de marzo. Los jueces dicen, no, usted no puede dar ese cese del contrato, que él tenía derecho a hacerlo en cualquier momento, en la etapa en que el concesionario va a recoger la parte más importante de sus ganancias. Entonces se espera la temporada baja. Ahora, si lo vemos de otro lado, el contrato es un contrato donde las partes buscan una ganancia, no es un contrato de altruismo, sino que el concedente hace ese contrato para ganar, y el concesionario también busca ganar. Entonces, ¿por qué yo voy al concedente que iba a retomar el servicio, iba a explotar él directamente eso que estaba haciendo el concesionario? Porque él tiene que esperar y no le puede dar la finalización del contrato. Entonces, ¿hasta dónde podemos extender el principio indeterminado? Porque si lo comparamos con lo que hacen los italianos, esto no camina. Eso que los italianos tienen el principio de la solidaridad en la Constitución. Muy interesante es también construirlo, esos principios inexpresados, y podríamos tener una especie de positivización de los principios generales. Acosta ha hecho un esfuerzo para sostener que de la Constitución sale un principio de protección a la parte débil. Yo no digo que esté bien, ni digo que esté mal, pero digo que ese camino no se ha explorado ni se ha trabajado, creo, por parte de los constitucionalistas o por parte de los filósofos del derecho. Como estaba acá, lo traje a él, ya le dije al doctor Sarlo, porque como yo sé muy poco de filosofía del derecho, para que oficie como tutor mío y eventualmente como curador. De manera que él ahora me iba a dar unas pataditas por abajo de la mesa, pero está la decana y no puede hacerlo. Habíamos convenido en que me iba a ayudar de esa manera. Entonces, acá tenemos que el juez constitucional actúa de acuerdo con principios, que los principios están indeterminados. Y entonces,
con la justicia hemos dado, porque si utilizamos principios y esos principios no tienen una regulación precisa y minuciosa y definiciones como tienen las reglas, el juez tiene muchísimo mayor poder. El juez que va a fallar por principios puede hacer eso que hicieron los jueces uruguayos en el caso Ferry-Boat, que no lo podían hacer en Italia, porque en Italia dice que hay que tutelar, por razones de solidaridad, el interés del otro contratante, pero siempre que no haya un apreciable perjuicio de mi parte. Vean que la parte de altruismo y de solidarismo, los italianos, a pesar de tener bien solidaridad, dije, no, hasta aquí, no. Pero en el caso de Ferry-Boat se lleva toda la ganancia, se lleva la parte de León, el concesionario. Y esa parte de León, ¿por qué razón le corresponde? Podemos decir que hay un principio de solidaridad que llega a tales extremos que obliga a dar el cese en la etapa de turismo baja. Planteo para que ustedes lo resuelvan. Es decir, y decía que hemos dado con la justicia, o con la justicia hemos dado. Hay este capítulo que va Don Quijote con Sancho a buscar a Dulcinea, es de noche, en el Toboso, es decir, fue a buscarla donde no estaba. Entonces pensaban, era de noche, ladran unos perros, la frase esa que mucha gente habla, ladran Sancho, señal que cabalgamos, no está, no existe, ha sido inventada y es mencionada muchas veces. Pero se sienten perros sí que ladran y otros animales que están haciendo un poco de ruido durante la noche, buscan el palacio, un alcázar, ¿no? Y llega a finalmente un edificio muy grande que está en la oscuridad y Don Quijote dice, con la iglesia hemos dado y acá nosotros hemos dado con la justicia. Y se nos plantea este problema, porque si ustedes compran algún libro para saber lo que es la justicia, compré uno estas jornadas, y me encuentro que aunque la justicia, hablan de la justicia los griegos, otros de la justicia en la Edad Media, otros justicia en el derecho penal, y otros en el derecho civil, es decir, que entramos en un terreno de la justicia donde tenemos dificultades para saber qué es lo justo o no lo justo. Para mí, esa posición del neoconstitucionalismo es peligrosa en el sentido de que el juez constitucional, por oposición, vamos a llamarlo legalista, del Estado legal, juzga por principios, pero a veces está juzgando por principios cuando hay reglas. En materia de reglas, el juez que decide, que se gobierna por principios, no puede aplicar los principios cuando hay una solución legal que ya lo está establecido o cuando no juegan los principios. Entonces hay el problema de que el juez podría excederse en esas funciones. El riesgo dice, y lo dice Perlinghieri, que es el gran expositor del constitucionalismo, porque habla de un derecho civil constitucionalizado, es decir, los principios del derecho constitucional entran a los contratos y a las relaciones entre los particulares. Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo es el que le decía, que el juez de reglas, es decir, cuando yo estoy fallando sobre si hay un incumplimiento del contrato, quiera meter un principio ahí, donde no cabe, porque no estamos resolviendo una cuestión, por ejemplo, como podría ser la cuestión de inconstitucionalidad, donde sí los principios entran en colisión. Y hay aquí otra diferencia. Las reglas están basadas o se aplican mediante el silogismo y la subsunción, mientras que los principios, lo que se utiliza en lugar del silogismo y la subsunción es la ponderación. La ponderación es un balance entre los intereses y el juez también ve ustedes que tiene su gran libertad para elegir en esas cosas cuál de los dos intereses, porque generalmente los intereses
los principios colisionan entre sí. La libertad y la igualdad, por ejemplo, en el derecho de los contratos, el gran problema que hemos tenido, los estudios de Blench han hecho mucho hincapié en eso, es que yo, a mi juicio, creo que la disciplina del derecho contractual uruguayo es una disciplina que está basada en el principio de la libertad, que es un principio constitucional también, de manera que yo aplico a una interpretación de acuerdo con la Constitución. Me había olvidado decirles que los constitucionalistas tienen una forma de interpretar, que si el tiempo me da, cuando lleguen a la media hora usted me avisa, ¿no? Porque yo me pongo a hablar y claro, estas cosas como son el pan mío de cada día o de noche, porque nos levantamos, también Charlos me confesó que hacía lo mismo, una libretita ahí al lado de la mesa de luz y nos salen esas cosas y las apuntamos, después apagamos la luz y sale otra y otra vez a prender la luz y así varias veces, 5 o 6 veces hasta que uno llega a decir, porque eso es fastidioso esto, ¿no? Es que las ideas y la simpleza viene y por eso el derecho tiene ese atractivo y que de una cuestión tenemos que pasar a la otra y que no podemos dormir tranquilos, ¿no? Con estas cosas y que yo me metí en esto no sé por qué. Y ahora no tengo más remedio ya que estoy aquí embarcado, ¿no? Ahora, el otro perjuicio es el de las... Y yo ya estoy terminando para dar... porque todo esto lo quiero enmarcar en 2 grandes jueces. Alonso de Marco, que es un juez legalista, y el Van Rompuy, que es un juez constitucionalista. Y ahora vamos a terminar esto con la exposición de sus posiciones, pero por su propia boca. Es decir, yo no voy a agregarles nada, sino que voy a relatar lo que ellos dijeron tal cual lo dijeron. Pero antes de eso, lo que quería señalarles es cierta golpe bajo también de los neoconstitucionalistas. Porque vean, y esto es lo más irritante, el caso, y además lo que conduce a confusiones, porque el problema que tenemos acá es que la gente puede quedar confundida y no saber después cuál es el punto de partida, ¿a dónde salgo? ¿De la ley, de la Constitución? Voy a estudiar el expediente y veo quién tiene razón y recién después voy a ver la ley. Entonces, miren lo que dicen estos señores y se repiten en muchos lados. Dicen, más jueces que leyes. Y después dicen omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador. Más principios que reglas, ustedes vieron, es lo que estamos exponiendo. Ellos quieren más principios que reglas, porque quieren más libertad. Y más libertad para hacer justicia. En el fondo todo esto viene para que el juez tenga más poderes para hacer la justicia que a él le parece. O puede ser una justicia personal, subjetiva, privada de él, pero no puede ser lo que el código lo está diciendo. Entonces, dicen más constitución que ley. Pero yo veo acá algunas cosas que me parece que también tenemos que decir algo. Por ejemplo, la constitución invasora, penetrante, entrometida y todo eso. La constitución no es así. Ese es un deseo de los neoconstitucionalistas que quieren que la Constitución sea invasora y se meta en todos los lados, se meta dentro del contrato, ¿no? Así que, y acá hay argumentos retóricos y hay argumentos emocionales. Si ustedes hablan de justicia y dicen, yo soy el que traigo la justicia, yo voy a hacer justicia, el juez tiene que hacer justicia. Entonces, todo eso hay una carga emocional que tiende a apoyar a ese juez que está buscando hacer justicia. Pero tenemos que, si ese juez, como dice el propio Perlingieri, que es el creador de la constitucionalidad del derecho civil, si ese juez no está violando una norma legal. Y no se puede violar una norma legal, ¿no? Violación de la ley por la mayor discrecionalidad otorgada al juez.
Y hay imágenes retóricas, por ejemplo, se cita una frase de Calamandrei que está en Elogio de los jueces hecho por un abogado, que dice: en una balanza colocamos en unos platillos unos gruesos volúmenes de leyes y de doctrina, y en el otro una rosa, y pesa más la rosa. ¿Pero qué es esto? Esto es una cosa literaria. La rosa se utiliza como un tópico por la brevedad de la vida. Ayer naciste y morirás mañana, ¿no? Vana rosa, así empieza un soneto de Góngora. Es un tema de la brevedad de la vida. Ayer naciste y morirás mañana. Es un tema que a mí, te dan cuenta que no me interesa ahora, ¿no? El de la brevedad de la vida. En este momento no tengo ningún problema de que la vida sea breve. Porque ustedes saben que ando cerca de convertirme en un nonagenario. No queda tan feo un nonagenario. Octogenario es peor todavía. Y septuagenario más feo. Pero el nonagenario tiene cierta cosa de... Uno llega a ser un Buda, puede haber llegado al budismo en esa etapa final. Entonces, esta es una, la retórica. La otra son fórmulas que ridiculizan al juez. Y aquí hay un golpe bajo, te cuento un punto. Porque dicen que el juez, presentan al juez legalista como un juez leguleyo, como un autómata que hace silogismo, como un burócrata que degrada al derecho, y eso no es así. Es un golpe bajo porque se está utilizando términos despectivos para definir un juez que está cumpliendo con su ley. Lo vamos a ver cuando leamos la opinión de Alonso de Marco. Después hay las normas del derecho positivo. Hay dos artículos que acá son fundamentales, que son el artículo 16 del Código Civil y el artículo 332 de la Constitución, que son gemelos o son mellizos, porque el artículo 333 de la Constitución viene a decir lo mismo, y lo mismo que es el punto de partida, artículo 16 y 1332, está en la ley. Si no se encuentra en la ley, entonces si hay un caso de vacío, entonces sí se puede ir a los principios, pero está marcado en forma obligatoria el recorrido que tiene que transitar el proceso de interpretación, comenzar por la ley. Si la ley no da las soluciones, como dice acá el comienzo de ese artículo, dice: caso que no pueda resolverse por la palabra ni el espíritu de la ley. Entra en primer lugar la ley. Si no podemos encontrar en la ley la solución, sí, vamos a la analogía y luego vamos a los principios. Y el 332 dice lo mismo, porque dice que no dejarán de aplicarse los preceptos de la presente Constitución, que reconocen derechos, por falta de reglamentación. Quiere decir que si hay reglamentación, tenemos que aplicar. Si el principio está regulado, concretizado por la ley, especificado, aplicamos la ley. No tenemos que buscar principios. Y si están en la ley, ¿para qué vamos a precisar la Constitución si no va a decir lo mismo? ¿No? Entonces, yo creo que más o menos están estas cosas expuestas, ¿no? Hablar de omnipotencia del juez. Cuando se dice más jueces que leyes, no se dice nada, es una vaguedad que lo que induce nada más a que la gente se confunda. Y cuando se habla de la omnipotencia del juez, después no pueden decir: no, yo no juzgo contra la ley, pero la omnipotencia lleva a que el juez pueda violar la ley. Y ahora vamos a ver la exposición de Alonso de Marco, lo que dice. Alonso de Marco es ejemplo de juez legalista. Esto sale de una entrevista que se le realizó en 5 de enero del 2007. Alonso tenía un cáncer del páncreas y le habían dicho que tenía un año de vida.
que lo aprovechó viviendo. Y cuando íbamos con Juan Jacobo muchas veces a visitarlo a la casa o al sanatorio, ahí me enteré que le habían hecho un reportaje un mes antes de la muerte. Salía del sanatorio y un reportaje de 2 páginas. Bueno, siempre fue un juez admirable. Los jueces que voy a mencionar aquí son los grandes jueces, a los cuales uno le tiene un enorme respeto, porque la justicia es una de las misiones más importantes que puede asumir un hombre. Hasta no es una tarea para los hombres, sino para los dioses. Y acá tenemos, Alonso nos dice esto. Personalmente, le preguntan, ¿sintió alguna vez haber sido injusto? El cronista, ¿no? Y contesta de esta manera. Personalmente, de algo de lo cual fuera yo responsable, no. Pero hay leyes objetivas a las cuales los jueces debemos someternos. Yo discrepo con algunos colegas que sostienen que los jueces pueden enmendar las leyes. Si la ley dice prescribió, bueno, prescribió. Usted puede sentir... ponemos la foto de Alonso, ya está. Bien. Qué colaboradora que tengo, ¿no? Si la ley dice prescribió, bueno, prescribió. Usted puede sentir en un caso que ha debido actuar injustamente. Pero yo creo que la primera obligación que tienen los jueces es acatar las leyes, porque no están para deformarlas ni para mejorarlas. Esa es una sensación que no es demasiado agradable, pero que no perturba el ánimo. Usted cumplió con su deber. Eso es muy importante, ¿no? Que él sienta que el sometimiento a la ley es el deber que el juez tiene que realizar. Y aquí ven en este pequeño pedazo que está puesto el juez legalista. El juez legalista tiene una capacidad de razonamiento. Es como un tanque, a veces se me ocurre el juez legalista. Construye sus silogismos, sus argumentos, sus razonamientos y aquí están puestos sobre. Guastini le llama a este juez, lo llama el juez fiel. Dice, encarna el juez fiel o legalista consagrado a la observancia y aplicación de la ley, que se pregunta antes de todo cuál es la verdadera intención del legislador. Y después habla de la interpretación del abogado. El abogado no se formula esa interrogante y busca interpretar o manipular las formulaciones normativas en beneficio del cliente. También el juez puede inclinarse no a manipular las leyes en beneficio de ningún cliente, porque no los tiene, pero sí en beneficio de su personal criterio de justicia, la justicia propia y personal de él como la tiene. Ahora llega el doctor Van Rompuy, que yo he sacado de ese trabajo del año del tomo 30 de la jurisprudencia, que está ahí entre tantos mojones que quedaron y tantos trabajos importantes de derecho civil que encierran esos 40 años del anuario, ¿no? Dice, hablar de un mero sometimiento del juez a la ley ya no es posible. Está diciendo lo opuesto, ¿no? El juez debe obediencia a la ley, pero obediencia pensante. Obediencia pensante lo tengo subrayado porque me parece uno de los hallazgos más significativos. Sin descuidar que lo vincula, en primer término, la sumisión a la Constitución. Es constitucionalista porque pone primero la sumisión, no a la ley, sino a la Constitución. El Estado de Derecho social del siglo XX, agrega, imponía la adopción de criterios hermenéuticos, impone la
adopción de criterios hermenéuticos, valorativos o principiales, que son los que vimos, ¿no?, que superen la rigidez del positivismo legalista. Ahora, después del homenaje que justicieramente se le hizo al doctor Van Rompuy con motivo de su lamentable salida del Poder Judicial, porque tendría que estar haciendo sentencias, porque para eso nació y para eso las hace muy bien. Y yo no tengo el problema para mí está en que si es un juez constitucionalista que tiene la experiencia de Van Rompuy, que tiene la inteligencia de Van Rompuy, que ha visto muchos expedientes en su vida, que ha leído muchos libros, ese juez constitucionalista no le tengo miedo, pero tengo miedo al juez que empieza o al juez que se confunde y dice yo tengo que hacer justicia, como ese juez de Canelones que dijo yo absuelvo porque está en primer término la familia, el sufrimiento de la familia policial. Entonces, lo que he sacado de ese homenaje que el doctor Tovagliare llevó la palabra, invocando lo que opina Van Rompuy, dice, la ley más precisa y minuciosa deja al juez no solo en la reconstrucción del hecho, sino también en la búsqueda de la relación que media entre el hecho y el precepto jurídico, un ámbito de movimiento y elección dentro del cual el juez puede y debe buscar la respuesta, más que en la ley, en su propia conciencia. La sentencia no surge directamente de la ley, sino de la conciencia del juez, estimulada por múltiples motivos, entre los cuales la ley constituye el motivo más importante, pero no el único. Y finalmente dice así, cuando el juez se encuentra ante un caso nuevo, esto es el hard case, el caso, como hay un par de casos que fueron resonantes, cuando, bueno, pues no voy a cortarle lo que está diciendo Leslie, ¿no? Cuando el juez se encuentra en un caso nuevo que no recibe solución legal clara e inequívoca, se siente naturalmente inducido a buscar la solución en el instintivo sentimiento de justicia que le dicta su conciencia, y solo en un momento sucesivo va a consultar las leyes, a fin de encontrar en ellas, a posteriori, la justificación lógica de la solución sugerida por el sentimiento. ¿Cuánto llevo? ¿Tomaste hora? No, ¿eh? ¿Cuánto? 3/4. Señores, quiero decirles unas breves palabras para terminar y poner junto a dos grandes jueces un tercer juez, que es el doctor Nelson García Otero. Nelson García Otero fue compañero mío y en la generación mía nosotros teníamos lo que los griegos llaman arete. Y García Otero la tenía, arete, en el canto sexto de la Ilíada habla Diomedes con otro guerrero, porque ahí en medio de la batalla se paraban a conversar, ¿no? Y seguía toda la pelea, parece que ellos estuvieran separados, manteniendo un diálogo, y dice Diomedes, yo vine a Troya para ser el primero entre los griegos. García Otero fue el mejor estudiante de mi generación. Sacó un promedio de 2 sobresalientes y un muy bueno, es decir, sobresaliente muy bueno, que era un promedio extraordinario. Se recibió antes que yo, se recibió 5 años y 3 meses, yo demoré unos 4 meses más, no saqué 3 sobresalientes, saqué 3 muy buenos. Quiere decir que García Otero me superó. En la generación nuestra, una pequeña, porque estaba Selmar Michelini, estaba Carlos Maggi, Manuel Flores Mora, estaba Olaf Blixen, estaba Aldo Solari, y estábamos 3 que fuéramos los que seguimos el derecho, Fernando Gallardo, García Otero
y yo. Garcetero fue el único que siguió la carrera judicial. Los otros siguieron todas carreras distintas, pero todos nosotros éramos ambiciosos y queríamos hacer algo, hacer las cosas más grandes que pudiéramos hacer. Y Taco Larreta hizo toda su trayectoria en el teatro y en el cine, Maggi, en la literatura. Emilio Rodríguez Moragal fue el crítico más importante que ha tenido el Uruguay en ese tiempo. Maneco Flores escribía la página final de Jaque, que durante la dictadura fue una de las obras literarias más maravillosas, la contratapa de Jaque, escrita por Arnolfo. Otros escribían en marcha, en la marcha de Quijano, Carlos Ramela, Carlos Fleita, Maggi por supuesto y Rodríguez Monegal también. Esta es la generación de vivir. Tres fuimos. Vallardo se dedicó al derecho penal y yo al derecho civil, como ustedes saben. Y tanto tiempo en esto. Ahora, Garcetero acabó por recibir, y a los 100 años de la corte lo homenajea. Se para y hace un discurso fantástico, improvisado. Luego recibe el premio de la Organización de Jueces Latinoamericana, que lo distinguen. Está México y está todos los latinoamericanos, está España y está Portugal. 3 jueces, uno argentino, D'Alessio, que fue el que me dio el título de profesor honorario en la Universidad de Buenos Aires, que había fallecido, Nelson Garcetero, y un mexicano. Bueno, ese es Garcetero. Y yo, finalmente, si me permiten, muy amigo de mi viejo fue Garcetero, de mi padre. Había una relación filial casi entre ellos. Coincidían en lo que era el juez, en lo que debía ser el juez. Y de mi padre que fue un juez. El edificio nuestro lleva en la puerta el nombre de juez Francisco Gamarra. Y en el fondo de la casa hay un cedro, en el fondo de la casa. Y mi padre copió esta poesía, que es una poesía familiar, porque la tenemos todos en la familia, que se llama El Cedro. La copia dice El Abuelo. Y dice así, voy a tratar de no emocionarme, así que aguanta, Jorge, ahí, aguántate. Yo con mis propios brazos cavé el pozo. Yo con mis propias manos planté el cedro. Y pasarán los años y los años, siempre tendrá la planta gajos nuevos. Y pasarán los años y los años, y el cedro, sin cesar, irá creciendo. Y pasarán los años y los años, y el cedro estará aún joven y yo viejo. Y en la paz del hogar, si lo consigo, al familiar amparo del alero, en mi chochez ingenua de hombre anciano, contaré sin reposo el mismo cuento. Yo, con mis propias manos, con mis propios brazos cavé el pozo, yo con mis propias manos planté el cedro, y pasarán los años y los años, y alguien quizás repita en el recuerdo, él con sus propios brazos cavó el pozo, él con sus propias manos plantó el cedro.
Agradecemos entonces nuevamente al doctor profesor Jorge Gamarra, que nos honra a todos con su presencia, y le damos entonces la palabra al profesor doctor Óscar Sarlo. Bueno, buenas noches. Se juntan muchas sensaciones. Primero, la sensación de que es una pena tener que hablar después de una exposición como la que acabamos de escuchar, cargada de experiencia, de inteligencia, de elegancia, como está dicho, para de repente hacer reflexiones muy secas desde la teoría, que es lo único que uno puede hacer en estas ocasiones. Pero de todas maneras voy a tratar de cumplir con el pedido que se me había hecho, y lo único que voy a tratar es de hacerlo un poco más breve de lo que tenía pensado, porque tengo muy claro que ustedes han venido a escuchar al profesor Gamarra y no a escuchar lo que yo voy a decir. Entonces, bueno, asumiendo un poco la realidad, que nunca hay que perderla de vista, empiezo por agradecer al Centro de Estudiantes la invitación. Ha sido creo, una muy oportuna idea esta de organizar unas exposiciones sobre este tema, que realmente